La escalera de mármol parecía extenderse eternamente, mientras Grace Sullivan sentía las manos empujándola con fuerza por la espalda. El tiempo se ralentizó. Pudo escuchar el grito de Ethan cortando el caos, ver el horror en los ojos de Diana desde el pasillo de abajo, sentir el frío impacto de la inevitabilidad, mientras la gravedad tomaba el control. En ese breve instante, antes de la caída, un pensamiento atravesó su mente, no tenían idea de con quién se estaban metiendo. Pero lo que ocurrió después sorprendería a todos en la Academia Westfield Heights. Si alguna vez has sido testigo del acoso escolar o te has levantado por alguien que necesitaba ayuda, entenderás por qué esta historia importa. No dudes en compartir tu propia experiencia en los comentarios a veces. Saber que no estamos solos marca toda la diferencia. Y si estas historias te inspiran, ese pequeño botón de gracias me ayuda a seguir compartiéndolas con quienes más lo necesitan. Ahora, déjame contarte sobre la maestra que lo cambió todo. 6 semanas antes, Grace Sullivan cruzaba por primera vez las impecables puertas de cristal de Westfield Heights, su vestido floreado balanceándose suavemente bajo la brisa de septiembre. A sus 26 años, parecía más una estudiante universitaria que una maestra, con sus ojos color avellana cálidos y una sonrisa genuina que llegaba hasta ellos. Apretaba su bolso de cuero con planes de lección meticulosamente preparados, las manos apenas temblorosas por los nervios del primer día. Debes de ser Grace apareció Diana Peterson como un ángel guardián, con su cabello plateado recogido en un moño elegante. La veterana profesora de literatura tenía ese tipo de presencia que imponía respeto sin necesidad de exigirlo. Bienvenida a Westfield Heights. Vamos, te mostraré tu salón. Mientras caminaban por los pasillos impecables, la voz de Diana bajó a un tono confidencial. Escucha, llevo 15 años aquí, así que déjame darte la orientación real. Los chicos son, en su mayoría, excelentes brillantes, participativos, de buenas familias. Pero hay un grupo al que debes tenerle el ojo puesto. Las cejas de Grace se alzaron ligeramente. Ah, sí, Marcus Davidson y su banda, el rostro de Diana se endureció. Su padre, Thomas Davidson, es dueño de medio pueblo, el club de campo, 3 agencias de autos, y forma parte del consejo escolar. Marcus cree que eso lo hace intocable. Y desafortunadamente, la mayoría de la administración está de acuerdo. Se detuvieron frente al salón 217. Diana le tocó suavemente el brazo a Grace. Solo, ten cuidado. La última maestra que se enfrentó a Marcus no terminó el año. Grace asintió, archivando la información en su mente. Gracias por la advertencia. Lo aprecio mucho. Dentro de su nuevo salón, Grace pasó la mañana organizando pupitres y colgando carteles literarios. Había pedido específicamente el aula, con grandes ventanas que daban al patio. La luz natural siempre hacía el aprendizaje más ameno, mientras escribía su nombre en el pizarrón con letra ordenada. Atrapó su reflejo en el vidrio y enderezó los hombros. Tú puedes, se dijo a sí misma. Tal como papá te enseñó, mantente alerta. Mantén la calma, mantente lista. Sus 3 primeras clases fueron maravillosas. Los estudiantes estaban atentos, participaban en los debates sobre matar a un ruiseñor y parecían genuinamente entusiasmados con la unidad de escritura creativa que había planeado. Fue durante la 4.ª hora cuando todo cambió. Marcus Davidson entró al aula como si fuera dueño de ella. ¿Por qué? En su mente, lo era. 1,85 m de atleta mimado, con cabello oscuro, perfectamente peinado, y esa arrogancia casual que proviene de 17 años obteniendo siempre lo que quiere. Lo flanqueaban sus compinches Chase Williams, todo músculo y cero empatía, Ryan Torres, con una sonrisa cruel como expresión por defecto, y Logan Mitchell, que filmaba todo con su teléfono para sus redes sociales. Se sentaron en la última fila, con las piernas extendidas por los pasillos, sin el menor esfuerzo por ocultar su desprecio por estar ahí.
Grace notó cómo otros estudiantes automáticamente le cedían espacio. Algunos incluso cambiaban de lugar para no estar cerca. Buenas tardes a todos, comenzó Grace, con voz cálida pero profesional. Soy la señorita Sullivan. Bienvenidos a Literatura Americana. Sé que algunos piensan que inglés es aburrido, pero les prometo que... Esto ya es aburrido, interrumpió Marcus sin molestarse en bajar la voz. Su pandilla rió entre dientes. Grace se detuvo, encontrando su mirada con calma. Lamento que pienses así. Tal vez nuestro primer texto te parezca más interesante. Empezaremos con Rebeldes, una historia sobre lealtad, identidad y lo que pasa cuando la sociedad divide a las personas en grupos. Suena patético, murmuró Chase, lo suficientemente alto como para que todos escucharan. Pero Grace notó algo más, un chico delgado en la tercera fila que se encogió al entrar el grupo de Marcus. Ethan Chen estaba encorvado sobre su cuaderno, con el cabello rubio tapándole el rostro, intentando hacerse invisible. Sus dedos apretaban el lápiz con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Después de clase, mientras los estudiantes salían, Grace observó cómo Marcus, accidentalmente, tiraba los libros de Ethan al suelo. Ups, dijo Marcus con fingida preocupación. Será mejor que los recojas. Chen. Ethan se apresuró a recoger sus cosas mientras Logan lo filmaba, ya subiendo el video a su historia de Instagram con emojis de risa llorando. La mandíbula de Grace se tensó, pero mantuvo la voz controlada. Marcus. Unas palabras, por favor. Él se acercó con arrogancia, su grupo esperándolo en la puerta. Sí, en mi aula. Tratamos a todos con respeto, dijo Grace en voz baja. Eso incluye no tirar las pertenencias de otros estudiantes. Los ojos de Marcus se entrecerraron. Fue un accidente, ¿verdad? Chicos, sus amigos asintieron con sonrisas burlonas. Estoy segura de que sí, respondió Grace, con un tono que dejaba claro que no le creía ni una palabra. Asegurémonos de que no haya más accidentes. Que tengan un buen día, caballeros. Marcus sostuvo su mirada un segundo más de lo necesario. Algo oscuro destelló en sus ojos. Claro, señorita Sullivan, no querríamos accidentes. Salieron, pero no sin que Logan apuntara la cámara hacia Grace, haciendo zoom en su rostro con burla. Ella no reaccionó, simplemente borró el pizarrón y se preparó para su siguiente clase. Pero, por dentro, cada uno de sus instintos entrenados por su padre estaban en alerta máxima. Evaluación de amenaza. Oía su voz en la mente. Múltiples agresores. Mentalidad de manada. Están probando límites. Durante las siguientes 2 semanas, Grace se consolidó como una de las profesoras favoritas entre la mayoría de los alumnos. Su pasión por la literatura era contagiosa. Sus métodos de enseñanza creativos y dinámicos. Traía música que se conectaba con los temas de lectura. Los hacía representar escenas de obras teatrales. Los animaba a escribir sobre sus propias experiencias. Pero el acoso de Marcus hacia Ethan escalaba cada día. Comenzó con cosas pequeñas, empujones accidentales en los pasillos, comentarios en voz alta sobre perdedores cada vez que Ethan hablaba en clase, memes crueles publicados en redes sociales. Grace documentó cada incidente y los reportó al director Harrison, pero siempre recibía la misma respuesta. Los chicos son chicos, señorita Sullivan, decía Harrison, con su peinado reluciendo bajo las luces fluorescentes. Marcus es efusivo, es el mariscal de campo estrella. Ya sabe, tenemos que elegir nuestras batallas. Un estudiante está siendo acosado, sistemáticamente insistió Grace en una reunión. ¿No debería la seguridad de los alumnos ser nuestra principal batalla? El rostro de Harrison se endureció. Está cuestionando mi criterio. En su primer mes aquí, Grace dio un paso atrás, pero no dejó de observar. Notó cómo los hombros de Ethan se encorvaban más cada día, cómo su participación disminuía, cómo empezó a almorzar en la biblioteca en lugar de la cafetería.
Vio el cansancio en sus ojos. Lo reconoció por su propia infancia. El punto de quiebre llegó un jueves por la tarde. Grace había retenido a Ethan después de clase para hablar sobre su último ensayo, un texto poderoso sobre sentirse invisible. Mientras conversaban, escucharon un alboroto proveniente del baño de los chicos al final del pasillo. Ese baño en particular estaba en una zona muerta sin cámaras, rara vez monitoreado. Espera aquí, le dijo Grace a Ethan, pero él la sujetó del brazo. No susurró, pálido, por favor, solo lo empeorará. Pero Grace ya se movía. Empujó la puerta del baño y encontró a Marcus sosteniendo el cuaderno de dibujos de Ethan sobre el inodoro mientras Chase y Ryan le sujetaban los brazos. Miren lo que encontramos, se reía Marcus. El pequeño Chen cree que es artista. Vamos a ver si sus dibujos saben nadar. Déjalo. La voz de Grace cortó la risa como una hoja afilada. Los chicos se congelaron. Los maestros nunca entraban ahí. Ese era su territorio. Señorita Sullivan Marcus recuperó la compostura con rapidez, bajando el cuaderno pero sin soltarlo. Este es el baño de los hombres. Usted no puede estar aquí. Grace dio un paso al frente, su vestido floreado y su suéter contrastando con el acero de su voz. Y ustedes no pueden agredir a otros estudiantes. Suéltalo. Ahora, solo estamos jugando, dijo Ryan, aunque aflojó el agarre. Dije, ahora. Algo en el tono de Grace los obligó a obedecer. Tal vez era la forma en que se había posicionado, equilibrada y lista. Tal vez era que sus ojos no se apartaban ni un segundo del rostro de Marcus. O tal vez era la completa ausencia de miedo en su voz. Soltaron a Ethan, quien tomó su cuaderno y salió corriendo. Marcus se acercó más a Grace, usando su altura para intimidarla. Acabas de cometer un gran error. Profesora. Grace no retrocedió, ni siquiera pestañeó. El único error aquí es tuyo. Marcus, si vuelves a tocar a ese chico, responderás ante mí. ¿Ah? Sí, se rió Chase. ¿Y qué va a hacer una maestrita como tú? Grace sonrió entonces, y algo en esa sonrisa hizo que la risa de Chase se esfumara. Recen para no averiguarlo. Se dio la vuelta y salió, dejando a tres bravucones confundidos detrás, pero sabía que esto estaba lejos de terminar. Había desafiado al alfa frente a su manada. Habría consecuencias. Esa noche, Grace se sentó en su pequeño apartamento, celular en mano. Estuvo a punto de llamar a su padre, pero decidió no hacerlo. Ya se había preocupado demasiado por ella a lo largo de los años. En su lugar, fue a su closet y sacó una caja del fondo, cubierta de polvo. Dentro había fotos, medallas y un par de guantes de MMA gastados. Tomó una foto ella a los 16, de pie junto a su padre con su uniforme de gala de los Marines, ambos en posición de combate, ambos sonriendo, en la parte trasera, con la caligrafía cuidadosa de su padre, mi princesa guerrera. Recuerda, entrenamos para no tener que usarlo. Pero si es necesario... Grace colocó la foto en su buró y hizo algo que no hacía desde hacía meses. Se cambió a ropa de entrenamiento y comenzó a practicar sus formas en la sala. Jab, cruzado, gancho, uppercut. Su memoria muscular seguía perfecta, los movimientos afilados y precisos, mientras el sudor le caía por el rostro. Pensaba en los hombros encorvados de Ethan, sus nudillos blancos, su por favor susurrado. Pensaba en su madre, en tener 10 años y sentirse impotente, en la promesa que hizo junto a la tumba de su madre. Nunca más ser impotente, nunca más permitir que otros lo sean. A la mañana siguiente, Grace llegó temprano y encontró las llantas de su coche completamente rajadas en el estacionamiento del personal. 4 cortes limpios, casi profesionales. Había una nota bajo el limpiaparabrisas que decía simplemente, ocúpate de tus propios asuntos. Ay. Cariño, Diana apareció junto a ella, taza de café en mano. Lo siento tanto, esto es culpa mía. Debí advertirte que iban a escalar.
No es tu culpa, respondió Grace, tomando fotos para su aseguradora. ¿Desde cuándo pasa esto? ¿En serio? Diana miró alrededor con nerviosismo. Años. Thomas Davidson controla al jefe de policía. Tiene jueces en su bolsillo. Cuando Marcus tenía 12 años, le rompió el brazo a otro niño. Todo quedó enterrado. La familia se mudó después de una generosa donación de los Davidson. Y todos simplemente lo aceptan. ¿Qué opción tenemos? La voz de Diana era amarga. Me quedan 2 años para jubilarme. Sharon Mills los enfrentó el año pasado de repente. La empresa constructora de su esposo perdió todos sus contratos municipales. Tuvieron que mudarse. El mensaje es claro, Davidson es dueño de este pueblo. Grace sacó su celular. Pues no es dueña de mí. Mientras esperaba al servicio de asistencia, vio a Ethan al otro lado del estacionamiento, mirando las llantas cortadas con expresión angustiada. Cuando sus miradas se cruzaron, él murmuró, lo siento, antes de apresurarse a entrar al edificio. Ese día, el grupo de Marcus fue aún más descarado. Hablaron durante toda la clase. Hicieron chistes vulgares. Usaron sus teléfonos abiertamente. Cuando Grace confiscó el celular de Logan después de la tercera advertencia, Marcus se levantó de golpe. Devuélvelo, ordenó. Es propiedad privada. Puedes recogerlo en la oficina después de clases, dijo Grace con calma, guardando el teléfono en el cajón de su escritorio. Te dije que lo devuelvas, gritó Marcus, golpeando su palma contra el escritorio. Varios estudiantes se sobresaltaron. Grace no se inmutó. Siéntate, Marcus, o sal de mi salón. Por un momento, el aire se cargó de tensión. Todos contuvieron el aliento. Entonces, Marcus sonrió una sonrisa fría. Calculadora. Claro. Señorita Sullivan, no queremos problemas. Se sentó de nuevo, pero la amenaza flotaba en el ambiente como humo. Después de clases, Grace estaba calificando trabajos cuando la puerta de su aula se abrió de golpe. Thomas Davidson apareció con su traje de $1000, el rostro rojo de furia. Detrás de él, el director Harrison se deslizaba como una sombra nerviosa. Cree que puede humillar a mi hijo, bramó Davidson. Confiscar su propiedad. Acusarlo de acoso, Grace se puso de pie lentamente. Señor Davidson, qué gusto conocerlo por fin. He oído tanto sobre su influencia. No se haga la lista conmigo. Mocosa, soy dueño de este pueblo. Con una palabra mía, jamás volverá a enseñar. Eso es una amenaza. Grace sacó su teléfono, grabando claramente, porque sonó como una amenaza. Los ojos de Davidson se agrandaron. No puede grabar en un entorno escolar. Con presencia administrativa, sí puedo. Director Harrison, usted está presenciando esto. Harrison parecía querer desaparecer. Bueno, todos calmémonos. Estoy calmada, dijo Grace. Estoy documentando tranquilamente a un padre que amenaza a una maestra por hacer su trabajo. Señor Davidson, su hijo ha estado acosando sistemáticamente a un estudiante. Tengo fechas, horarios, testimonios de testigos. Mentiras, escupió Davidson. Mi hijo dice que usted lo ha estado hostigando injustamente. Y yo le creo a mi hijo más que a una maestra don nadie que no conoce su lugar. Grace sonrió. Perfecto. Entonces no tendrá problema cuando envíe mi documentación al consejo escolar y a los medios. Estoy segura de que les encantará una historia sobre bullying escolar encubierto por millonarios. Davidson dio un paso adelante, usando su tamaño para intimidar. No sabes con quién te estás metiendo. Y tú tampoco, respondió Grace en voz baja. Él salió hecho una furia, con Harrison siguiéndolo a tropezones. Grace volvió a sentarse, las manos temblando ligeramente, no de miedo, sino por la adrenalina. Acababa de declararle la guerra al hombre más poderoso del pueblo, pero al pensar en el rostro de Ethan, supo que lo haría de nuevo sin dudarlo. Esa noche, su padre llamó. Gracie vi algo en línea, un video sobre una maestra enfrentándose a la acosadores. Los chicos de mi dojo no dejan de hablar de eso.
de eso. Esperan esta. Es tu escuela. Papá, ¿estás bien? Su voz cambió al tono de modo marine. ¿Necesitas que vaya allá? Estoy bien, le aseguró Grace. Solo algunos chicos mimados que necesitan límites. ¿Recuerdas lo que te enseñé? Cada lección prometió. Mantente alerta. Mantén la calma. Mantente lista. Esa es mi niña. Pero Grace, a veces, estar lista significa saber cuándo se avecina la pelea. ¿Lo sientes venir? Grace miró la foto sobre su buró. Sí, papá, lo siento venir. Entonces confía en tus instintos. Y recuerda, no iniciamos peleas, pero cuando lo hacemos, las terminamos. La semana siguiente fue una guerra psicológica. La pandilla de Marcus la filmaba constantemente. Publicaba videos editados haciéndola parecer desquiciada. Alguien hackeó su correo electrónico y envió mensajes inapropiados a padres de familia. Su pizarrón apareció vandalizado con insultos. Incluso le dejaron flores marchitas sobre el escritorio. Pero Grace lo documentó todo. Instaló una cámara oculta en su aula después de obtener permiso escrito de Diana como jefa del departamento. Respaldó todos sus archivos en la nube. Se estaba preparando para la guerra como su padre le había enseñado inteligencia primero. Violencia solo como último recurso. Los demás profesores empezaron a notarlo. Sharon Mills, la maestra de arte, le deslizó una nota. Gracias por hacer lo que yo no pude. James Rodríguez, el profesor de historia. Comenzó a almorzar en su aula, un gesto silencioso de apoyo. Incluso el conserje, el señor Peterson, empezó a revisar su salón con más frecuencia. Pero lo que realmente la mantenía firme era la transformación de Ethan. Empezó a sentarse más erguido, participaba más en clase. Sus ensayos eran más audaces, más honestos. Una tarde, se quedó después de clase. Señorita Sullivan, mi mamá quiere conocerla. Ella también ha documentado todo. Los moretones, la ropa rota. Es enfermera. Así que sabe cómo registrar las lesiones correctamente. ¿Por qué no lo ha denunciado?, preguntó Grace con suavidad. La risa de Ethan fue amarga. Lo hizo 3 veces. Cada vez. Los reportes desaparecieron. La última vez. Su supervisora le advirtió que no agitara las aguas. Necesitamos ese trabajo. Mi papá se fue. Y... Lo entiendo, dijo Grace. Dígale a tu mamá que estaré encantada de conocerla. Tal vez juntas podamos hacer que esto se sostenga. La reunión ocurrió la noche siguiente en una pequeña cafetería del centro. Jennifer Chen era una mujer con mirada amable, visiblemente cansada, que llevaba documentación precisa. Mostró a Grace fotos que databan de 2 años atrás, moretones, mochilas destruidas, proyectos escolares rotos. Era un niño tan feliz, susurró Jennifer. Amaba la escuela, el arte. Ahora le dan ataques de pánico en el estacionamiento. Eso se acabó, dijo Grace con firmeza. Esto termina aquí, pero acabar con eso requeriría más que determinación. Al día siguiente, durante el almuerzo, Grace oyó un alboroto proveniente de la cafetería. Corrió para encontrar el cuaderno de dibujos de Ethan en llamas en medio del suelo, mientras la pandilla de Marcus reía y filmaba. Ethan estaba paralizado, viendo cómo meses de trabajo ardían, sin pensarlo. Grace tomó el extintor y apagó las llamas. Recogió los restos chamuscados y se volvió hacia los estudiantes. ¿Todos están grabando esto? Bien, asegúrense de captar esta parte. Miró directamente a Marcus. Acabas de cometer agresión, destrucción de propiedad y un incendio dentro del plantel. 3 delitos. El dinero de tu papi no te va a salvar esta vez. El rostro de Marcus se enrojeció. Pruébalo. Ah, no necesito hacerlo. Grace sonrió. Tu amigo Logan acaba de hacer una transmisión en vivo, con tu cara claramente visible. Gracias por eso. Confiscó todos sus teléfonos antes de que pudieran borrar nada.
ignorando sus protestas. A la oficina del director. Ahora. Todos. Pero como era de esperarse. Harrison no hizo nada. Los chicos son chicos. Señorita Sullivan. Una broma que se salió de control. Se disculparán. Incendiar algo no es una broma, dijo Grace entre dientes. Está exagerando. Quizás deba reconsiderar si la docencia es lo suyo. Parece que el estrés la está afectando. Grace salió de su oficina sabiendo que el sistema había fallado por completo. Pero los sistemas podían cambiar. A veces solo hacía falta la presión correcta en el punto adecuado. Esa misma tarde, Marcus la acorraló en el pasillo vacío junto a la vieja escalera de mármol, la que no tenía cámaras. Su grupo se desplegó, bloqueando todas las salidas. ¿Crees que eres tan lista?, susurró Marcus. Pero aquí se acabó todo. Mi papá está llamando a una reunión de emergencia con el consejo escolar. Para el lunes, estarás fuera. Tal vez, dijo Grace, analizando posiciones, distancias, salidas. Pero tú seguirás siendo un cobarde que ataca a los más débiles. Chase rió. ¿Y tú qué? La valiente, ¿mides qué? 1,60, pesas 60 kilos. 1,55, corrigió Grace. 58 kilos. Y más que suficiente para lidiar con bravucones. Demuéstralo, desafió Ryan. No peleo con niños, dijo Grace. Ni siquiera con los que tienen problemas con papá. El rostro de Marcus se contorsionó de furia. Después de clases, en la vieja escalera. Preséntate, o Ethan pagará el precio. ¿Crees que el cuaderno fue malo? Espera a ver lo que sigue. A Grace se le heló la sangre. Estaban escalando amenazas directas. Déjalo en paz. Marcus, el problema es conmigo. 3:30, repitió Marcus. No llegues tarde. Se marcharon, dejando a Grace sola en el pasillo. Ella sacó su teléfono y le escribió a Diana. Si algo me pasa, revisa mi nube. Todo está documentado. Contraseña Moma Warrior 2010. Diana apareció minutos después. ¿Qué está pasando? Quieren que vaya a la vieja escalera después de clases. Amenazan a Ethan si no me presento. No puedes ir. Es una locura. Llaman a la policía. ¿Con qué prueba? Una amenaza verbal sobre una reunión después de clases. Ya sabes cómo funciona esto. Diana, el sistema los protege. Entonces, ¿qué vas a hacer? Grace pensó en su madre, en sentirse indefensa, en la promesa que hizo, lo que tenga que hacer. Solo asegúrate de que alguien grabe. Pase lo que pase, necesitamos evidencia. La semana siguiente fue una guerra psicológica. La pandilla de Marcus la filmaba constantemente. Publicaba videos editados haciéndola parecer desquiciada. Alguien hackeó su correo electrónico y envió mensajes inapropiados a padres de familia. Su pizarrón apareció vandalizado con insultos. Incluso le dejaron flores marchitas sobre el escritorio. Pero Grace lo documentó todo. Instaló una cámara oculta en su aula después de obtener permiso escrito de Diana como jefa del departamento. Respaldó todos sus archivos en la nube. Se estaba preparando para la guerra como su padre le había enseñado: inteligencia primero, violencia solo como último recurso. Los demás profesores empezaron a notarlo. Sharon Mills, la maestra de arte, le deslizó una nota. Gracias por hacer lo que yo no pude. James Rodríguez, el profesor de historia, comenzó a almorzar en su aula, un gesto silencioso de apoyo. Incluso el conserje, el señor Peterson, empezó a revisar su salón con más frecuencia. Pero lo que realmente la mantenía firme era la transformación de Ethan. Empezó a sentarse más erguido. Participaba más en clase. Sus ensayos eran más audaces, más honestos. Una tarde, se quedó después de clase. Señorita Sullivan, mi mamá quiere conocerla. Ella también ha documentado todo. Los moretones, la ropa rota, es enfermera, así que sabe cómo registrar las lesiones correctamente. ¿Por qué no lo ha denunciado?, preguntó Grace con suavidad. La risa de Ethan fue amarga. Lo hizo 3 veces.
cada vez. Los reportes desaparecieron. La última vez, su supervisora le advirtió que no agitara las aguas. Necesitamos ese trabajo. Mi papá se fue. Y... Lo entiendo, dijo Grace. Dígale a tu mamá que estaré encantada de conocerla. Tal vez juntas podamos hacer que esto se sostenga. La reunión ocurrió la noche siguiente en una pequeña cafetería del centro. Jennifer Chen era una mujer con mirada amable, visiblemente cansada, que llevaba documentación precisa. Mostró a Grace fotos que databan de 2 años atrás, moretones, mochilas destruidas, proyectos escolares rotos. Era un niño tan feliz, susurró Jennifer. Amaba la escuela, el arte. Ahora le dan ataques de pánico en el estacionamiento. Eso se acabó, dijo Grace con firmeza. Esto termina aquí, pero acabar con eso requeriría más que determinación. Al día siguiente, durante el almuerzo, Grace oyó un alboroto proveniente de la cafetería. Corrió para encontrar el cuaderno de dibujos de Ethan en llamas en medio del suelo, mientras la pandilla de Marcus reía y filmaba. Ethan estaba paralizado, viendo cómo meses de trabajo ardían, sin pensarlo. Grace tomó el extintor y apagó las llamas. Recogió los restos chamuscados y se volvió hacia los estudiantes. Todos están grabando esto. Bien, asegúrense de captar esta parte. Miró directamente a Marcus. Acabas de cometer agresión, destrucción de propiedad y un incendio dentro del plantel. 3 delitos. El dinero de tu papi no te va a salvar esta vez. El rostro de Marcus se enrojeció. Pruébalo. Ah, no necesito hacerlo. Grace sonrió. Tu amigo Logan acaba de hacer una transmisión en vivo, con tu cara claramente visible. Gracias por eso. Confiscó todos sus teléfonos antes de que pudieran borrar nada, ignorando sus protestas, a la oficina del director. Ahora, todos, pero como era de esperarse. Harrison no hizo nada. Los chicos son chicos. Señorita Sullivan, una broma que se salió de control. Se disculparán. Incendiar algo no es una broma, dijo Grace entre dientes. Está exagerando. Quizás deba reconsiderar si la docencia es lo suyo. Parece que el estrés la está afectando. Grace salió de su oficina sabiendo que el sistema había fallado por completo, pero los sistemas podían cambiar. A veces solo hacía falta la presión correcta en el punto adecuado. Esa misma tarde, Marcus la acorraló en el pasillo vacío junto a la vieja escalera de mármol, la que no tenía cámaras. Su grupo se desplegó, bloqueando todas las salidas. ¿Crees que eres tan lista?, susurró Marcus. Pero aquí se acabó todo. Mi papá está llamando a una reunión de emergencia con el consejo escolar. Para el lunes, estarás fuera. Tal vez, dijo Grace, analizando posiciones, distancias, salidas. Pero tú seguirás siendo un cobarde que ataca a los más débiles. Chase rió. ¿Y tú qué? La valiente, ¿mides qué? 1,60, pesa 60 kilos, 1,55, corrigió Grace. 58 kilos. Y más que suficiente para lidiar con bravucones. Demuéstralo, desafió Ryan. No peleo con niños, dijo Grace. Ni siquiera con los que tienen problemas con papá. El rostro de Marcus se contorsionó de furia. Después de clases, en la vieja escalera. Preséntate, o Ethan pagará el precio. ¿Crees que el cuaderno fue malo? Espera a ver lo que sigue. A Grace se le heló la sangre. Estaban escalando a amenazas directas. Déjalo en paz. Marcus, el problema es conmigo. 3:30, repitió Marcus. No llegues tarde. Se marcharon, dejando a Grace sola en el pasillo. Ella sacó su teléfono y le escribió a Diana. Si algo me pasa, revisa mi nube. Todo está documentado. Contraseña Moma Warrior 2010. Diana apareció minutos después. ¿Qué está pasando? Quieren que vaya a la vieja escalera después de clases. Amenazan a Ethan si no me presento. No puedes ir. Es una locura. Llama a la policía. ¿Con qué prueba? Una amenaza verbal sobre una reunión después de clases. Ya sabes cómo funciona esto. Diana. El sistema los protege. Entonces, ¿qué vas a hacer? Grace pensó en su madre.
en sentirse indefensa, en la promesa que hizo, lo que tenga que hacer. Solo asegúrate de que alguien grabe. Pase lo que pase, necesitamos evidencia. 3:25. Grace caminaba por los pasillos vacíos, su vestido floreado ondeando a la altura de sus rodillas, el suéter abotonado con cuidado. Parecía dirigirse a una reunión de padres, no a una confrontación. Sus manos estaban firmes, su respiración controlada. Al acercarse a la vieja escalera, escuchó voces, varias voces, más de las que esperaba. Giró la esquina y no vio solo a los 4 chicos de siempre, sino a 7. Marcus había traído refuerzos, muchachos mayores, tal vez exalumnos, todos con ropa deportiva de Westfield Heights, y en medio de ellos, sostenido por 2 de los más grandes, estaba Ethan. Viniste, sonrió Marcus. Bien, tenemos que hablar de tu renuncia. Déjalo ir, dijo Grace en voz baja. Esto es entre tú y yo. No, ahí es donde estás equivocada, respondió Marcus acercándose. Esto se trata de respeto, de saber tu lugar, de entender que en este pueblo, los Davidson ponen las reglas. La única regla que sigo, dijo Grace, avanzando lentamente al centro, notando las escaleras de mármol a su espalda, el espacio reducido. Es proteger a mis estudiantes. Proteger, rió Logan, con el celular en mano, grabando. Señora, ni siquiera puede protegerse a sí misma. Fue entonces cuando Grace vio a Diana al fondo del pasillo, con el teléfono levantado, grabando todo. Detrás de ella empezaban a reunirse otros maestros Sharon, James, incluso el señor Peterson con su cubeta y trapeador, todos siendo testigos. Última oportunidad, dijo Marcus. Renuncia. Pide disculpas. Lárgate del pueblo, o las cosas se pondrán desafortunadas. Grace miró el rostro aterrorizado de Ethan. Vio a su madre reflejada en sus ojos. Se sintió de nuevo con 10 años. Pero ya no era una niña. Ya no era impotente. No dijo simplemente. Marcus asintió a los chicos que sostenían a Ethan. Lo empujaron con fuerza hacia las escaleras. Grace se movió sin pensar. Lo atrapó antes de que cayera. Pero al hacerlo, dio la espalda a Marcus. Escuchó a Chase gritar. Ahora sintió las manos en sus hombros. Y de pronto estaba cayendo. Las escaleras de mármol acercándose a gran velocidad. El grito de Ethan resonando por las paredes. Y el tiempo se ralentizó. Pero Grace Sullivan no caía como una víctima. Su cuerpo se movió con precisión entrenada. Años de práctica tomando el control. Encogió el mentón, giró el hombro hacia adelante y convirtió lo que debía ser una caída devastadora en una voltereta controlada. Su vestido se elevó mientras aterrizaba en el tercer escalón, usando sus palmas para redirigir el impulso y distribuir el impacto. Se levantó en cuclillas al pie de la escalera, sin un solo cabello fuera de lugar, el suéter aún abotonado. El silencio era absoluto. 7 adolescentes la observaban, perplejos, tras verla realizar un movimiento digno de una película de acción. ¿Cómo? La voz de Chase se apagó. Grace se puso de pie con lentitud y deliberación. Su actitud había cambiado por completo. Ya no era la maestra dulce y cariñosa. En su lugar, estaba alguien que se movía como el agua, en equilibrio sobre la punta de los pies, los ojos escaneando cada amenaza con precisión quirúrgica. Cuando habló, su voz llevaba una autoridad distinta, no el poder prestado del cargo, sino la confianza ganada de quien ha entrenado para la guerra. Les pedí que lo soltaran, dijo, moviendo a Ethan detrás de ella con un solo gesto fluido. Eligieron la violencia. Ese fue su segundo error. Segundo Ryan apenas pudo pronunciar. El primero fue pensar que yo era indefensa. Marcus se recuperó de la sorpresa, su rostro torcido por la rabia. Agárrenla, todos ustedes. Ahora el primero en lanzarse fue uno de los mayores, fácilmente 90 kilos de puro músculo de fútbol. Intentó sujetarla con ambas manos,
convencido de que sería fácil dominarla. En cambio, Grace giró sobre su pie izquierdo, redirigió su impulso con la mano derecha y le dio un golpe exacto al plexo solar. Cayó de rodillas, sin aliento. Eso es agresión, gritó Logan. Aún grabando, no puedes golpear estudiantes defensa propia, corrigió Grace. Sin esfuerzo aparente. Múltiples atacantes. Amenaza clara. Respuesta proporcional. Sigue grabando, por favor. El tribunal necesitará pruebas. Dos más cargaron juntos, intentando coordinarse. Grace se agachó, hizo una barrida de las piernas del primero y usó su cuerpo en caída como escudo contra el segundo. Mientras se enredaban entre sí, se levantó detrás de ellos y aplicó una llave de estrangulación perfectamente ejecutada al que aún estaba en pie solo lo suficiente para hacerlo reconsiderar. Él golpeó su brazo frenéticamente y ella lo soltó al instante. Alguien más preguntó, manteniéndose en posición defensiva. Los demás chicos se miraron entre sí, inseguros. Tres de sus compañeros estaban en el suelo, abatidos por una mujer que pesaba menos que cualquiera de ellos. Pero Marcus no había terminado. Es solo una persona, gritó. Vayan todos al mismo tiempo. Los tres restantes se movieron en formación, buscando rodearla. Grace sonrió una sonrisa que no era para nada amable. Error táctico, murmuró, y atacó. Amagó al de la izquierda, provocando que el del centro reaccionara, cuando él sobrepasó su posición. Ella giró, usando su cuerpo como obstáculo para bloquear al tercero. Un golpe a un punto de presión en el hombro entumeció su brazo. Le siguió una rodilla al muslo, no la rodilla. No quería dañar de forma permanente que lo derribó. El último la sujetó del suéter desde atrás. Grace se lo quitó de un solo movimiento fluido, dejándolo con la tela vacía mientras giraba para enfrentarlo. Él lanzó un golpe torpe que ella esquivó con facilidad. Luego apareció dentro de su defensa. Tres golpes rápidos plexo solar. Costillas. Hombro cada uno dirigido a un punto nervioso. Se desplomó como papel mojado. El último de los mayores levantó las manos. Ya, estoy fuera, buena decisión, dijo Grace. Siéntate junto a la pared, manos donde pueda verlas. Solo quedaban Marcus y su grupo original. Chase y Ryan flanqueaban a su líder, mientras Logan seguía grabando, aunque sus manos temblaban tanto que el video sería inservible. Vas a ir a la cárcel, espetó Marcus. Mi papá te va a destruir. Nunca volverás a trabajar. Tú... Marcus lo interrumpió Grace, con voz casi suave. ¿Sabes lo que tu padre está haciendo en este momento? Que está en una reunión de emergencia con sus abogados, tratando de ver cómo alejarse de lo que acabas de hacer, mientras tú planeabas esta emboscada. Yo presenté denuncias formales ante la Secretaría de Educación, la Fiscalía del Estado y la División de Derechos Civiles del FBI. El acoso sistemático que impide el acceso a la educación es un delito federal. Tu padre es lo bastante inteligente como para saber cuándo cortar sus pérdidas. El rostro de Marcus se tornó pálido. Mientes. Diana llamó Grace sin apartar la vista de los chicos. Puedes revisar las noticias. La voz de Diana se escuchó con claridad desde el pasillo, leyendo desde su teléfono. Última hora prominente, empresario Thomas Davidson bajo investigación por intimidación de testigos y obstrucción en caso de acoso escolar. Investigadores federales han confiscado registros de... No, gritó Marcus y cargó contra ella. Esta vez, Grace no se contuvo. Marcus telegrafió su ataque como si hubiera aprendido a pelear, viendo películas un golpe ancho, lleno de furia, que Grace esquivó con facilidad. Atrapó su muñeca. Usó su impulso para hacerlo girar y barrerle el pie trasero mientras intentaba recuperar el equilibrio. Marcus cayó al suelo de mármol con fuerza, el aire escapando de sus pulmones en un solo y doloroso suspiro. Antes de que pudiera incorporarse, Grace lo tenía inmovilizado en una palanca de brazo, aplicando la presión justa para dejar claro lo fácil que sería romperlo.
Ríndete, dijo con voz baja. Nunca gruñó Marcus, intentando liberarse con pura fuerza bruta. Grace ajustó ligeramente su agarre. Marcus gritó. Eso que sientes, explicó Grace con tono tranquilo. Como si diera una clase de anatomía, es tu húmero presionando contra el radio y el cúbito. Un poco más de presión y los tres se fracturan. Daño permanente. Nunca más lanzarás un balón. Ríndete. Me rindo. Me rindo. Ella lo soltó de inmediato, rodando hacia atrás hasta ponerse de pie, mientras las sirenas policiales sonaban a lo lejos. Todo el enfrentamiento había durado menos de 3 minutos. Todos, quédense exactamente donde están, ordenó Grace. Y había algo en su voz que hacía imposible siquiera considerar desobedecerla. Ethan la miraba con asombro. Señorita Sullivan, ¿cómo aprendió? ¿Dónde aprendió a hacer eso? Mi padre, respondió Grace, alisándose el vestido y recogiendo su suéter. Fuerza de reconocimiento de los Marines. Enseñó artes marciales por 20 años después de retirarse. Decía que uno debía entrenar duro para no tener que usarlo. Pero si hay que usarlo, no se contiene, completó Ethan, recordando las palabras que ella le había dicho antes. La policía llegó y se encontró con una escena insólita: 7 adolescentes sentados contra la pared, con partes del cuerpo adoloridas, y una mujer menuda con un vestido floreado, organizando todo como si fuera una maestra de kinder en hora de la siesta. Ella nos atacó, intentó gritar Marcus al ver a los oficiales. De verdad, el oficial Rodríguez levantó una ceja. 7 contra una maestra. ¿Y dicen que ella los atacó? Tenemos pruebas en video, intervino Diana, avanzando con su celular. Múltiples ángulos mostrando cómo estos chicos emboscaron a la señorita Sullivan y al estudiante Ethan Chen. Ella se defendió después de ser agredida físicamente. Surgieron más videos. Sharon Mills había grabado desde otro ángulo. James Rodríguez había captado el empujón inicial en la escalera. Incluso el señor Peterson había logrado grabar parte del incidente mientras fingía trapear. Pero fue la grabación de Logan la que los condenó por completo. Mostraba la emboscada planificada, las amenazas, y a Marcus dando la orden de atacar. Para esa misma noche, la historia había explotado en las redes sociales. Maestra defiende a estudiante acosado de 7 atacantes fue tendencia nacional. El video de Grace rodando por las escaleras y luego dominando a los agresores se volvió viral en pocas horas. Peleadores profesionales analizaron su técnica. Instructores de defensa personal alabaron su control y templanza. Pero fue el contexto lo que causó el mayor impacto: años de bullying documentado. Un sistema que protegía a los poderosos. Y una maestra que dijo basta. El imperio de Thomas Davidson se desmoronó en días. Investigadores federales encontraron evidencia de sobornos, intimidación de testigos y obstrucción de la justicia que se remontaban años atrás. El director Harrison renunció en desgracia cuando salieron a la luz correos electrónicos que demostraban que había sido pagado para ignorar las denuncias. 3 miembros del consejo escolar dimitieron. Marcus fue acusado de agresión, conspiración y amenazas de carácter terrorista. Su beca de fútbol universitario desapareció. Los otros chicos enfrentaron cargos varios, aunque Grace abogó por rehabilitación en lugar de castigo para los más jóvenes. Atrapados por la mentalidad de grupo, en la reunión de emergencia del consejo escolar una semana después, el auditorio estaba repleto. Padres que habían permanecido en silencio durante años finalmente hablaron sobre las experiencias de sus hijos. Profesor tras profesor testificó sobre la cultura de miedo que la familia Davidson había implantado. Cuando Grace tomó el micrófono, la sala quedó en silencio absoluto. Me hice maestra para ayudar a los estudiantes a aprender y crecer, comenzó. Pero aprendí algo en estas semanas. A veces enseñar significa mostrarles a los alumnos que los acosadores pueden ser detenidos, que los sistemas pueden cambiar,
que una sola persona alzándose puede inspirar a otros a ponerse de pie también. Miró a Ethan, sentado en primera fila entre su madre orgullosa y un grupo de compañeros. Los verdaderos héroes aquí son los estudiantes que encontraron su voz, que se negaron a seguir siendo víctimas, que demostraron que el coraje es contagioso. La ovación de pie duró 10 minutos. 3 meses después, Grace se encontraba en el gimnasio de la escuela, pero esta vez no estaba sola. 30 estudiantes frente a ella, con ropa deportiva, listos para su clase de defensa personal. El consejo escolar había aprobado por unanimidad su programa, haciendo de Westfield Heights la primera escuela en el estado que requería entrenamiento de defensa personal como parte de la educación física. Recuerden, dijo Grace a sus alumnos, no entrenamos para herir a otros, entrenamos para que otros no puedan herirnos. Entrenamos para caminar con confianza, para proyectar fuerza, para proteger a quienes no pueden protegerse. Ethan demostró una postura básica de defensa. Ahora como su asistente de instrucción, había crecido 7 centímetros y ganado 7 kilos de músculo. Pero lo más importante era que se movía con la seguridad de alguien que sabía que nunca más sería una víctima. Diana entró al gimnasio acompañada de una visitante, una joven con una acreditación de prensa colgada al cuello. Grace. Ella es Sara Martínez, de CNN. Está haciendo un reportaje de seguimiento. Señorita Sullivan, dijo Sara, extendiendo la mano. Su historia ha inspirado programas similares en más de 200 escuelas a nivel nacional. El Congreso está considerando la Ley de Estudiantes Seguros, basada en su modelo. ¿Cómo se siente al respecto Grace? Observó a sus estudiantes practicando. Vio su concentración, su determinación, el compromiso en sus rostros. Se siente como un comienzo, respondió. Cada niño merece sentirse seguro en la escuela. Cada maestro debe tener el poder de proteger a sus alumnos. Y cada acosador debería saber que hay consecuencias. Y Marcus Davidson está recibiendo ayuda, dijo Grace. Ayuda real. La influencia de su padre ya no lo protege. Y por primera vez en su vida, enfrenta las consecuencias de sus actos. Espero que aproveche esta oportunidad para mejorar. ¿No lo odia Grace? Negó con la cabeza. El odio es una carga muy pesada. Prefiero viajar ligera. Además, mi padre me enseñó que la mejor venganza contra un acosador no es destruirlo, sino demostrarle que ya no tiene poder sobre ti. Cuando la reportera se fue, Grace reunió a sus estudiantes para la fase final de estiramientos. Mientras formaban un círculo, notó un rostro nuevo, una chica de primer año con ojos nerviosos y una postura defensiva que gritaba, víctima. Bienvenida, dijo Grace con calidez. ¿Cómo te llamas, Madison? Susurró la chica. Madison Turner. Yo escuché que aquí ayudan a los chicos que necesitan ayuda. Aquí nos ayudamos entre todos, corrigió Grace suavemente. Y ahora estás a salvo. Este es un espacio libre de acosadores. Los estudiantes le dieron la bienvenida a Madison en el círculo, y Grace sintió la presencia de su padre. Casi podía oír su voz. Esa es mi princesa guerrera, luchando la buena batalla. Sobre su escritorio en el aula ahora había 3 fotografías enmarcadas. La primera, ella y su padre en posición de combate, sonriendo. La segunda, su madre, sonriente y fuerte antes del ataque que se la llevó. La tercera, una nueva Grace, rodeada por sus alumnos de defensa personal. Todos en postura defensiva, todos sonriendo con una confianza ganada a pulso. La leyenda debajo, escrita con la caligrafía tradicional de su padre. Entrenamos para nunca tener que usarlo. Pero sí hay que usarlo. No nos contenemos. Y a veces, la mayor victoria es enseñar a otros a ser sus propios héroes. Afuera, la Academia Westfield Heights bullía con una nueva energía. Los estudiantes caminaban con la cabeza en alto. Los profesores interactuaban con más libertad.
La sombra del miedo que había oscurecido los pasillos durante años se había disipado, reemplazada por algo mucho más poderoso y duradero: esperanza. Grace Sullivan había llegado a Westfield Heights para enseñar literatura, pero en su lugar, había enseñado a toda una comunidad la lección más importante de todas, que a veces basta una persona enfrentándose a un acosador para cambiarlo todo. Y en escuelas de todo el país, otros profesores estaban aprendiendo de su ejemplo, otros estudiantes estaban encontrando su voz, otras comunidades estaban descubriendo que los acosadores solo tienen el poder que les damos. La revolución había comenzado con un empujón por una escalera de mármol y continuaría con millones de estudiantes aprendiendo a mantenerse firmes, a defenderse cuando fuera necesario y, siempre, a protegerse unos a otros, porque eso es lo que hacen los héroes. No solo se salvan a sí mismos, también enseñan a otros a ser héroes. 5 años después, Autumn Reeves se encontraba en el podio de la Cumbre Juvenil de las Naciones Unidas, hablando ante miles de jóvenes activistas de todo el mundo. La chica que alguna vez solo quiso ser porrista en los partidos de fútbol americano, se había convertido en una defensora global de la seguridad estudiantil y el empoderamiento juvenil. Cada revolución comienza con una sola persona diciendo, no, dijo al público, su voz llevando la misma fuerza que había resonado en los pasillos de la preparatoria Riverside. No al silencio, no al miedo, no a aceptar que así son las cosas. A su espalda, una pantalla gigante mostraba estadísticas que antes habrían parecido imposibles. Los incidentes de acoso escolar en Estados Unidos habían disminuido un 78%. El programa Guardian, que ayudó a crear, ya operaba en 15,000 escuelas en los 50 estados. Más de 3 millones de estudiantes habían completado entrenamiento básico en defensa personal. Y todo había comenzado con una maestra que se negó a mirar hacia otro lado.